Me han dicho que tengo pólipos. ¿Qué es eso? ¿Es un problema para embarazarme? A ver, los pólipos endometriales, que supongo que son esos a los que te refieres, porque pólipos hay por todas partes, en el cuello del útero, ginecológicos sobre todo, y endometriales, son los que pueden impedir o dificultar la implantación. Son protrusiones focales de la capa del endometrio. Esos pólipos son hormonodependientes y sensibles a dichas hormonas, de tal manera que dependerá de si son unos, son muchos y dónde estén localizados, convendrá, para favorecer y mejorar la implantación, su extirpación previa a cualquier procedimiento terapéutico. ¿Esa extirpación implica pasar por quirófano? Sí, hacemos en general este tipo de intervenciones en un ambiente quirúrgico porque yo creo que es más seguro para la paciente. Si es un pólipo pediculado, que es como si tuviera un rabito pequeño pegado al suelo, pues lo puedes extirpar a través de una histeroscopia, que es meter un tubito por dentro del útero y cortarlo con una tijerita. No lleva tiempo, prácticamente la tolerancia es excelente, y si es uno vale, y si es pediculado vale, pero si la manipulación de la base del pólipo es más amplia o tienes que quitar muchos, pues no es necesario que lo hagas sufrir a la paciente.